anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Buenas noches, amigos de Política para Resentidos. Mi nombre es Giovanni Chávez. Yo soy Eduardo Morales. Y a continuación les presentaremos nuestro primer contenido que consistirá en el análisis del tour de la pobreza que está dando el candidato a la presidencia Ricardo Anaya, que nos parece bastante indignante y bastante desconectado de la realidad. ¿Pero por qué está desconectado de la realidad, Eduardo? Bueno, porque México ocupa el cuarto lugar de pobreza a nivel Latinoamérica. Esto siendo la segunda economía más grande de toda América Latina y teniendo tratos con algunas de las naciones más ricas del mundo, como son Estados Unidos y Canadá. En niveles de pobreza solamente nos supera países como Venezuela, Salvador y Honduras, países que tienen crisis económicas desde hace ya décadas. Según datos del Banco Mundial, existen varios grados de pobreza, como son la pobreza extrema, que vive con $1.9 al día, le sigue el muy pobre, que vive con $3.2 al día, y el de pobre, que vive con $5.5 al día. Esta última cifra son alrededor de 130 pesos, que es más o menos similar al salario mínimo federal que tenemos en el país actualmente, que es de 141 pesos en un solo día. Esto quiere decir que en el país tenemos salarios de pobreza. Y a nivel nacional, el Instituto Nacional de Geografía e Historia a nivel nacional nos arroja que el decil más bajo de la población, es decir, el 10% de los hogares que menos perciben ingresos ganan 9.113 pesos trimestrales, mientras que el decil más alto, es decir, el 10% de los hogares que más perciben ingresos, ganan 166.000 pesos, 18 veces más que el decil más bajo, es decir, el 59% de la población apenas supera la línea de pobreza. Esto va de la mano, por ejemplo, con datos del INEGI que nos dicen que el 60.7% de la población vive con 2 salarios mínimos o menos, de los cuales casi el 40% vive con 2 salarios mínimos y el restante vive con un solo salario mínimo. En México tenemos que nada más un 1% de la población vive con 40,000 pesos o más, para ese tipo de comentarios que dicen otros políticos, ¿verdad? De estos mismos datos también tenemos que, por ejemplo, 42% de los mexicanos encuestados dicen que no les alcanza a cubrir sus necesidades con estos salarios tan bajos que tenemos en el país. Y por ejemplo, por ustedes que les gustan los datos, la revista El Economista nos dice que, según el INEGI de nuevo, las familias necesitan ahorrar 13,500 pesos al mes para vivir adecuadamente. Si tenemos que en México nada más tenemos 2 salarios mínimos o menos, la mayor parte de las personas, ¿cómo quieren que vivamos de otra manera que no sea con ese nivel de pobreza? Para más datos, mis resentidos, el 51% de la población vive en la informalidad, es decir, no está asegurada. Ricardo Anaya, lejos de preguntarse cómo los mexicanos realizan sus formas de esparcimiento, debe preguntarse cómo los mexicanos logran gastar 4.388 pesos al mes en medicamentos, hospitalización y consultas cuando no están asegurados. Sí, por si fuera poco, por ejemplo, tenemos también datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares que nos dicen que los mexicanos podemos destinar hasta el 55% de nuestro salario en gastos de alimentación. El restante 45% se va a gastos de renta de casa, transporte, servicios, etc. Las familias mexicanas generalmente están conformadas de 2 a 3 hijos, o sea, 5 miembros en una sola casa que se tienen que repartir de 1 a 2 salarios mínimos al mes. Son datos de una absoluta precarización. Tenemos, por ejemplo, también, de acuerdo a datos del INEGI, que podemos llegar a gastar hasta 19% de nuestro salario en transporte. O sea, el asalariado promedio mexicano puede llegar a gastar hasta 1,800 pesos al mes en transporte. Gastamos demasiado dinero para ir a trabajar, gastamos demasiado de nuestro tiempo en ir a trabajar. 10 millones de mexicanos reportan que trabajan 48 horas o más. Esto ya sobrepasa la jornada laboral digna de 8 horas. Tenemos también que, por ejemplo, podemos pasar hasta 3 horas de nuestros días en el transporte para ir a trabajar, 15 horas a la semana en total. Y el 65% de los mexicanos reporta que duerme 7 horas o menos. Si sumamos todo esto, ya tenemos que pasamos la mayor parte de nuestra semana o trabajando o durmiendo. Y esa es la realidad. 42% de los mexicanos reporta que no tiene tiempo libre para sí mismo y cuando lo tiene o prefiere estar durmiendo o prefiere estar viendo la televisión. Aunado a eso, desmitificando las estupideces que dijo el candidato a la presidencia, que tiene esta conciencia aristócrata, el mexicano consume anualmente de 55 a 68 litros de cerveza, lo que corresponde anualmente a un costo de 850 pesos, 1.3 litros de cerveza a la semana, que no asciende a más de 60 pesos. Esto habla de la desconexión de la realidad del candidato y de ese estereotipo de todo lo que significa el PAN en nuestro país. En conclusión, mis resentidos, podemos notar que el candidato a la presidencia de la República está en completo desconocimiento de la realidad de su país.
Con datos simples hemos demostrado que la realidad de los mexicanos es una. Somos pobres y vivimos en condiciones de precariedad. Necesitamos de nuestro trabajo constante día con día y de nuestra paga para poder subsistir adecuadamente. Soy Giovanni Chávez. Y yo, Eduardo Morales. Síguenos en nuestro próximo capítulo de Política para Resentidos. Hasta pronto.